Se incrementa la ola de accidentes automovilísticos. Cada día más divorcios y suicidios. Se aumenta el consumo de drogas y alcohol. En medio del cúmulo de malas noticias en que se debate el pueblo, la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios les trae la mejor noticia. Muy buenos días, tarde o noche, según donde nos esté sintonizando, ¿verdad? En este su programa, La Mejor Noticia, de Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Mi nombre es Jorge Duarte y en este día voy a estarle sirviendo como presentador de este su programa. Le agradecemos esa sintonía que tiene y esa fiel sintonía que tiene semana a semana con nosotros, los días sábados en Tipitapa, los días domingos en Juigalpa Chontales, ¿verdad? En Sabro TV y en las diferentes redes sociales como YouTube y Facebook, ¿verdad? Donde tenemos la página de FINEC Tipitapa. Ahí puede encontrarnos semanalmente los programas actualizados. Y el día de hoy tenemos un invitado especial, ¿verdad? Que nos visita desde Nueva Guinea, ¿verdad? Desde el trópico húmedo de Nicaragua. Y antes de pasar a esa parte especial, ¿verdad? De este su programa, me gustaría que nuestro amigo, el doctor José Mercedes Carballo, nos regale lo que es la visión de este ministerio. Nos regale qué es lo que hacemos, qué somos, qué no somos, quiénes somos y a quiénes pues, aglutinan este ministerio. Así que, bienvenido, doctor Carballo. Cómo no, buenas noches, amigos televidentes que nos sintonizan a través de este prestigioso canal 28 de la ciudad de Tipitapa. Para nosotros es una bendición muy especial hoy estar en este programa. Queremos presentarles lo que es la visión de este precioso y lindo movimiento. Este movimiento es un movimiento cristiano, cristocéntrico, donde a través de testimonios nosotros llevamos esas buenas nuevas a diferentes lugares. En esta noche no es la excepción. Desde lo más profundo de Nueva Guinea, el doctor Huete hoy nos trae esa mejor noticia. Somos fraternidad porque nosotros a través de los diferentes capítulos donde nos reunimos, fraternizamos con el amigo que llega, el invitado. Entonces de esa manera estamos fraternizando y por eso nos llaman fraternidad. Somos internacional porque estamos diseminados en diferentes países del mundo. Estamos representados en 96 países donde en cada uno de esos lugares hay capítulos de la fraternidad. Los capítulos son lugares donde nos reunimos en diferentes modalidades de cena, modalidad de almuerzo, modalidad de desayuno, a compartir un testimonio de cambio de vida. Y también a través de género hay capítulos de adultos, hay capítulos de jóvenes, hay capítulos de niños, porque en Masaya, solo en Masaya hay 9 capítulos de niños. En otros lugares nos reunimos a compartir un testimonio de cambio de vida. Nuestras damas también se reúnen en capítulos de damas, para hablar, para platicar, para llevar unas buenas nuevas a través de un testimonio de cambio de vida. Y de negocio, porque todo y cada uno de los que llegamos y nos congregamos en este bello ministerio, tenemos un negocio. Somos hombres de negocio, porque la palabra, mucha gente se confunde y dice, ese hombre de negocio debe andar con un gran maletón de reales comprando yegua, caballos. No, nada que ver. El doctor que está aquí a mi izquierda, su negocio de él es un médico muy reconocido en la zona. El doctor Duarte también, él es un veterinario que tiene su negocio a través de su trabajo. Él lleva el sustento y el alimento de su familia para proveerle. Y por eso nos llaman hombres de negocio. Y ya les repito, y es internacional en todos los países del mundo. Ahí hay capítulos de la fraternidad. Así que en esta noche, si ustedes no nos entendieron, no nos comprendieron, no importa, no se preocupe. El próximo sábado, a través de este mismo canal, estará otro testimonio, otro explicando la visión. Así que en esta noche yo le doy gracias a Dios por estar en esta sintonía. Así que buenas noches y vamos a seguir con el programa. Gracias, estimado Carballo. Vamos a presentarle, ¿verdad?, sin más larga, a nuestro amigo que nos acompaña. Decía Carballo desde lo más profundo, yo voy a decir desde el corazón de Nueva Guinea, ¿verdad? Él es Javier Acuña Huete, es médico de profesión, ¿verdad? Tiene 6 hijos, nos visita del capítulo Nueva Vida, servidor en ese capítulo, y tiene 17 años de pertenecer en este ministerio. Esperamos que nos platique qué es lo especial que hay acá en este ministerio, que le ha hecho seguir sirviendo, perseverando a pesar de los años. Le damos la bienvenida. Ok, muy buenos días o buenas tardes o buenas noches, según a la hora que estén escuchando este importantísimo programa.
Ya dijeron mis datos generales. Mi nombre es Javier Acuña Huete, yo soy médico y casado, tengo 62 años cumplidos y quiero compartirles una buena noticia. Pero antes de decirles esas buenas nuevas, esas buenas noticias que yo he podido vivir a partir de que llegué a una reunión como esta, pues mi vida era completamente diferente a lo que es ahora. Yo quiero decirles de que yo era un hombre fracasado antes de llegar a una reunión de esta y ahora lo admito. En ese tiempo yo no lo admitía, pensando de que el hecho de ser profesional, el hecho de tener ciertos recursos, pues era un hombre de éxito, pero estaba completamente equivocado. Yo vine a una reunión de estas con un montón de problemas. Hasta que vine me enteré de ello. Incluso nosotros como profesionales de la salud, pues recomendamos y aconsejamos mucho a nuestros pacientes. Pero en ese momento yo tenía un problema de alcoholismo que la comencé siendo estudiante, en cierta manera por hacer ciertas rebeldías en la universidad. Y incluso cuando uno egresa de la universidad, los laboratorios de prestigio te invitan a lugares muy bonitos. Pero en mí a lo mejor para otras personas no fue problema, pero para mí fue un problema porque yo lo miraba como tan normal. Si todas las personas consumen alcohol, si todas las personas llevan este tipo de vida, y mi vida fue completamente desordenada, a pesar que yo renegaba de mi papá porque somos alrededor de 50 hermanos según él, y yo crecí sin la presencia de mi papá. Y yo sé lo que sufre un niño cuando no están sus progenitores. A mí me sucedieron maltratos, abusos y un montón de cosas que en cierto momento pues se los puedo detallar, pero es duro para un niño crecer en esas condiciones, pero ya siendo un profesional a mí se me había olvidado de dónde venía. Yo nací en la ciudad de Estelí, pero emigramos por asuntos de las diferencias de mi mamá y mi papá hasta Nueva Guinea. Yo les cuento esto porque fíjense que mi vida estaba completamente fracasada, y me gusta hacer énfasis en esto porque se pueden imaginar un profesional habiéndole costado tanto una carrera a su familia, en este caso a mi mamá, y habiendo obtenido algún tipo de éxito, pero fíjense que yo había adquirido propiedades, yo tenía propiedades rurales, urbanas. Pero fíjense que en ese momento yo las había hipotecado todas, producto de los vicios, de las malas decisiones. Incluso cuando yo vengo a una reunión de esta, yo escucho como compartieron aquí la visión, aquí escuché lo que se decía, incluso, pero parte de la visión que se dijo ese día es que los hombres fracasados se convierten en hombres prósperos y los hombres tristes se convierten en hombres alegres. Yo quería andar alegre, pero yo no podía dormir, producto de las malas decisiones que había tomado. Llego a esta reunión y a mí me invitaban mucho. Yo no sé si alguno de ustedes les han invitado tantas veces. Yo decía que estas reuniones no eran para mí, que eran para personas fracasadas o para personas con vicios. Pero yo no notaba de que yo estaba siendo un hombre fracasado, con muchos vicios, que nunca había podido dejarlo. Pero fíjense que incluso yo me fui fuera del país, queriendo enrumbar mi vida en otra dirección, pero cuando alguien tiene un alcoholismo, a mí me sucedió como fea la comparación, un perro que se cambia de esquina porque cree que en las esquinas están las pulgas. Así me sucedió a mí. Yo me fui a ese país de Norteamérica y un día me enteré que estaba preso por manejar borracho. Yo les cuento esto porque fíjense que no es nada agradable, pero muchas de las personas que consumimos alcohol en esos tiempos, yo decía que no tenía problema. Llego a una reunión de esta y un hombre comparte su testimonio, su vida. Yo había ido a muchos lugares queriendo ser una mejor persona. Yo llegué a muchos lugares, a denominaciones, y me fijaba en el defecto de las personas. Pero cuando vine aquí me dijeron, mira, no te fijes en nosotros, que nosotros somos fallados. Fíjate en Jesucristo, que ese nunca te va a fallar. Y en ese día que yo escuché ese testimonio, pues la vida de esa persona se parecía mucho a la mía. Pero fíjese que algo especial yo escuché esa noche. Ahí me dijeron que Jesucristo le había ayudado a ese hombre en todas las áreas de su vida. Yo andaba con mucha necesidad, yo andaba con muletas, una rodilla, 20 días de haber sido operado. Andaba con mucho dolor en mi rodilla, en una cama de ese hospital donde yo fui a parar porque yo tuve muchos accidentes. Pero ese último accidente, fíjense que yo prometí venir a una reunión de esta. Había venido otras veces y servía para que yo juzgara esta reunión. Me comparaba con las personas de esa reunión
Yo estaba equivocado porque yo pensé que no tenía problema. Pero ese día, fíjese que llegué puse mucha atención. Y lo mejor de todo eso es que cuando uno está mal, le pide a Dios. A mí me sucedió un montón de veces. Yo tuve muchos accidentes, fui responsable de errores grandes que no se pueden cambiar. Pero fíjese que ese día yo escuché algo especial. Le puedo asegurar que yo nunca había escuchado algo así que haya penetrado tanto, porque yo andaba en necesidad. Porque cuando uno anda con necesidad es cuando mejor escucha. Y ese día escuché que Jesucristo me podía ayudar en todo. Cuando me enteré de eso, fíjese que yo creí, porque sinceramente yo manejaba en todas las carreteras de este país como suicida, porque caminaba borracho, decía muerto el perro, muerta la rabia. Yo estaba equivocado, porque fíjese que yo la verdad es que no miraba una salida. Ese día yo decidí creerle a Jesucristo. Y aquí nos pasan estas tarjetas de oración. Yo no sabía la trascendencia que tiene esto. Me dicen pedirle un milagro al Señor, y al final le pedí, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Yo no sabía que todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de su Hijo será dado. Y yo comencé a recibir un montón de milagros. Fíjese que ese día que yo puse atención, nunca más volví a probar una gota de alcohol. Para mí eso es sorprendente, para mí eso es un milagro. Yo desde ese día, fíjese que los antivalores los dejé. Yo tenía una vida completamente desordenada, 5 hijos con 5 mujeres diferentes. Yo seguía lo que en el mundo te enseñan, que para ser hombre tenés que tener 12 mujeres. Digo, yo ya tengo la mitad, pero yo estaba equivocado, porque fíjese que mis hijos estaban sufriendo el abandono que yo sentí. Yo cuando estaba en la escuela, yo decía que mi papá se hubiera llegado un día y me hubiera abrazado, me hubiera saludado, y yo contarle a mis amigos, mira, él es mi papá. Yo solo tuve padrastros en esos tiempos, pero fíjese que a mis hijos les estaba haciendo falta ese abrazo. Yo he sabido que un abrazo, el afecto es bueno. Yo quería dárselos a mis hijos, pero ellos no se dejaban abrazar porque yo era un extraño para ellos. Yo los visitaba a los 3, a los 6 meses. Me preocupaba en algunas veces que si tenían cosas materiales, pero lo más importante, que es el cariño, el amor, no lo tenían. Pero fíjese que ese día que yo estuve en esa reunión, yo me di cuenta que algo muy importante, y por lo que todos vamos a dar cuenta, es por la familia. Yo había maltratado mucho a mi familia. Yo había querido formar hogar, porque es bonito, la verdad, tener una familia, tener un hogar, tener su casa. Pero fíjese que yo anhelé todo eso, que no lo tuve de niño. Pero en ese momento, fíjese que yo fui confrontado y me di cuenta que yo tenía que hacer un antes y un después, y efectivamente Dios me ayudó, porque yo solo nunca pude. Ese dolor que andaba en la rodilla, 20 días de haber sido operado, se me quitó el dolor. En tiempo récord, en menos de mi herida fue sanada. No sé cómo Dios lo hace, pero sé que Dios lo hace. Fíjese que yo comencé a ver milagros en mi vida. Me comencé a sentir otra vez con ánimo de hacer las cosas. Me comencé a sentir ya pude dormir. Eso para mí fue un milagro, porque fíjese que cuando uno tiene deuda, no duerme. Y comencé a pedirle a este Dios maravilloso que me ayudara a pagar las deudas. Yo he pagado más del 90% de las deudas. Eran deudas impagables, pero a lo mejor las personas que me están escuchando no han tenido deuda, no saben lo triste que es. Pero fíjese que tener una deuda es triste. Yo pensé muchas veces robar. Vale más que no tuve que llegar hasta ahí, porque conocí de Jesucristo, quien me ha ayudado hasta el día de hoy. Comencé a hacer las cosas diferentes en esta fraternidad, en los capítulos, en las reuniones, así le llamamos. Hay una junta directiva. Hacía falta un miembro, me acuerdo, en esa junta directiva, y me dijeron, mira, no querés ser el vocal de esta directiva. Y yo, como quería ser obediente, acepté y comencé a asistir, porque dije yo voy a recibir los milagros que sean necesarios y me voy a ir, pues, porque no quería compromiso. Pero fíjese que me fui enamorando de este trabajo. Me acuerdo que en esos tiempos había un avivamiento ir de casa en casa, y yo me ofrecí ir. Primero pregunté que cuántos días eran, me dijeron son 10 días, y yo dije, no, voy a ir un par de días. Pensé iba a ir un par de días porque yo tengo mucho que hacer, y me fui esos 2 días y me regresé. Pero fíjese que me gustó tanto que yo me volví me regresé al avivamiento y comencé a ver unos milagros preciosos. Yo nunca había visto que orando por un borracho
quedaba sobrio. Yo comencé a ver muchos milagros en las vidas de las personas que me comenzó a sorprender. Y así yo me fui a todos los avivamientos que programaba esta fraternidad. Me acuerdo que una vez estaba en la zona acá del Pacífico, en una zona de León, y estaban unos pescadores a la orilla del mar y les preguntamos, los saludamos y que cómo estaban, y dice, aquí estamos mal porque en ese mar ya no hay pescado, ya no hay peces, ya no hay nada. Oramos y fíjense que en la tarde sacaron cualquier cantidad de peces, cualquier cantidad de pescado. Y yo les cuento esto porque yo comencé a ver que orando por los enfermos se sanaban, comencé a ver un montón de cosas que yo no estaba acostumbrado a verlas. Si algún paciente o alguna persona me contaba que había recibido un milagro, yo decía, es que este no puso mucha atención, pero fue el médico que puso su mano, y yo estaba equivocado completamente porque me ha tocado orar por pacientes sin haber usado medicamentos y fíjese que han sido sanados. Me acuerdo de una niña con neumonía en una ocasión que yo iba de un seminario. A mí me gusta siempre venir a estos seminarios porque se dan unos temas que yo nunca los había escuchado en ninguna universidad, en ninguna parte del mundo. Y aquí he venido a escuchar unos temas bonitos. Fíjense que para mí el hombre de valor era alguien así como yo, pues que andaba en las calles así, presumiendo de que tenía dinero, que andaba en los hípicos, que tenía varias mujeres. Y yo aquí me vine a dar cuenta que eso no es un valor correcto, es un valor equivocado. Y comencé a darme cuenta que para ser un hombre de valor tiene que pedir perdón. Yo le había hecho daño a muchas personas. Me había involucrado en política creyendo que yo podría solucionar la situación de la ciudad donde yo vivía, pero estaba equivocado porque imagínense que ni en mi casa había podido solucionar la situación. Y así comencé a pedir perdón, muchachos. Comencé a ir a los lugares donde había ocasionado problemas, porque la verdad que una persona sin Dios, fíjese que a mí me sucedió ya con el alcohol en la cabeza, yo hacía o decía cualquier cosa, cualquier grosería. Y a través de este medio, pues yo le pido perdón si a alguien yo le ofendí, le hice daño, porque acuérdense que de repente ni nos damos cuenta. Pero fíjese que una vez me acuerdo que yo fui a ver un enfermo a un hospital, porque cuando yo llegué aquí me decían, mira, no estés ahí en esa fraternidad porque esta es la religión correcta. Y llegaban muchos amigos que cuando yo era un borracho nadie me visitaba, pero ya cuando me miraron que no consumía alcohol, que ya no andaba en esos afanes, fíjense que comenzaron a visitar. Y yo aquí me recomendaron, yo les pedí a estos hombres de fraternidad que me aconsejaran cómo iba a ordenar mi vida, cuál de las 6 mujeres que tenía yo tenía que dejar. Yo dije que me queden unas 2, unas 3, pero fíjese que yo estaba completamente equivocado. Me dijeron, anda a leer ese libro, la Biblia, y ese es el manual de los seres humanos. Me dicen, los vehículos tienen un manual, todo artefacto que compremos tiene un manual, pero nosotros los seres humanos tenemos un manual que se llama la Biblia. Y efectivamente, fíjese que comencé a leer ese libro y me di cuenta de que a Dios no le agrada el desorden. Es al mismo Dios que servimos en todas las partes de este cuerpo de Cristo, porque la verdad que somos una organización que a mí me presentaron a Jesucristo, a mí no me presentaron ninguna religión. Y eso vivo agradecido porque yo como a mí me gustaba contender, si me hubieran presentado alguna religión diferente a la mía, pues me hubiera dificultado estar en ello. Pero fíjese que yo comencé a darme cuenta de que este trabajo vale la pena. Comencé a ver que el fruto de mi trabajo ya no lo gastaba en vicios, porque aquí vine a darme cuenta de que cuando nosotros gastamos en lo que no es pan, y yo lo que más gastaba era en alcohol, para mí, para mis trabajadores, para mis vecinos, al que yo más podía contaminar, alcoholizar. Saquen la cuenta que en estas actividades hípicas, yo sé que alguna gente no lo hace, a nosotros nos daban cantidades grandes de alcohol, de cervezas y de todo, para que la regaláramos, y efectivamente yo no sabía que estábamos contaminándole la vida a un montón de gente, y dejé de hacerlo. Fíjese que ese anhelo yo siento que es un milagro, porque yo comencé a tener conciencia de que cada vez que hacemos cosas desagradables, estamos contaminando el templo del Espíritu Santo. Y no me he convertido en religioso todavía, soy muy respetuoso de la denominación que cualquiera tenga, pero fíjense que comencé a viajar. Me acuerdo que fui a Honduras. Honduras para mí ha sido una escuela grande, y le compartíamos lo que Jesucristo había hecho en nuestras vidas a personas que andaban armadas, que andaban
así con expresiones violentas. Y fíjese que esa gente se quebrantaba cuando le hablábamos de Jesucristo. Las personas recibían ese mensaje con mucho amor y me di cuenta que mucha gente lo necesitaba. Fíjese que en una ocasión me tocó ir a Sudamérica, yo he ido varias veces a Sudamérica, y en una vez, fíjese que estamos en una casa compartiéndole a una mujer lo que Jesucristo ha hecho en mi vida, y la mujer se quebrantó, se puso a llorar y me dice, ¿sabe por qué yo estoy así? Dice, porque hoy me quitaba la vida. Y decidió no hacerlo, nos invitó a su casa, nos pidió que siguiéramos intercediendo, orando por ella, por su familia, y nos contó que esa familia estaba destruida. Y cuando estábamos ahí, llegó el esposo de esa mujer, le pidió perdón y le dijo que se arrepentía de la decisión que ella quería tomar. Estaba con un niño cuando la encontramos y le pidió perdón a ese niño porque era su hijo. Se estaba despidiendo de ese niño para irse de este mundo, según ella. Fíjese que no lo hizo y eso a mí me impacta porque yo digo, yo no puedo estar sentado en mi casa mientras algunas personas puedan perder la vida de esa manera sin Jesucristo. Ahora yo sé el costo, incluso a veces a medianoche, yo ya no trabajo de noche, pero fíjese que si me buscan, yo sé que tengo que irle a presentar a Jesucristo a esa familia, a esa persona, porque la trascendencia yo no entendía antes de haber venido a una reunión de esta que bonito, pues, cuando alguien se muere con Jesucristo, porque fíjese que la gente, y fíjesele bien, la gente muere con una expresión agradable. Y eso pues a mí me ha tocado verlo muchas veces. Y yo continué y he continuado todo este tiempo sirviendo. Créanlo de que sí, yo sé que vale la pena. No necesariamente por las cosas materiales, porque Dios le da a uno con qué servir. Me acuerdo que yo andaba sirviendo, empujando un carrito, incluso yo venía al seminario, traía muchas personas, porque me di cuenta a través de ese libro, que es el Manual de los Seres Humanos, que el que no da fruto, dice que el árbol que no dé fruto será cortado. Hombre, y dije yo, sí, yo sería un mal agradecido si estuviera en mi casa ahí fresco, y mientras otros están pasando dificultades. Yo voy a todos mis amigos, la mayoría de mis amigos conocen de fraternidad, la mayoría de mis amigos, muchos de ellos, sus vidas han sido transformadas, su familia. Yo he podido ver amigos que les he ido a buscar para que vengan a conocer esto que yo conocí. Y fíjense que sus hijos son profesionales, son familias restauradas. Y eso es bonito porque Jesucristo restauró mi familia. Yo tengo esposa, me pude casar, cosa que para mí esa era para loco. Y yo no sabía, yo estaba en una ignorancia increíble. Yo pensé que el hombre no debía casarse, pero es una bendición ser obediente a Dios, porque eso lo estableció el Dios de los cielos. Él que hizo los cielos y la tierra, el que nos hizo a nosotros. ¿Y quién soy yo para cuestionar lo que Dios estableció? Y entonces decidí tomar eso y de esas mujeres que yo tenía, yo me casé con una de ellas, es mi esposa, y hoy pues tengo una ayuda idónea a esos problemas. No le voy a decir que todo es color de rosa, pero fíjese que resolvemos las cosas orando, pidiéndole a Dios. Yo creía que eso de orar era para tontos, pero una vez yo le dije, Señor, si usted me está escuchando, deme una señal, y no salgo de mi casa hasta las 12 del mediodía. Fíjese que a las 4 de la mañana el Señor me dio esa señal que yo le estaba pidiendo. Y les digo esto porque de repente para mí que alguien hablara de Jesucristo era un fanático, era una persona que quería ganarse la vida a través de ello, pero fíjese que en este ministerio Dios quebró los esquemas, porque aquí nosotros pagamos por servir. Si vamos a otra nación tenemos que pagar nuestros pasajes. Si vamos a cualquier lugar tenemos que costear nuestros combustibles, todo. Y eso viene de lo que Dios nos ha prosperado, porque fíjese que yo vivo contento, vivo alegre. ¿Cuánto vale dormir bien, estar de lo mejor en el aspecto con la familia, con la sociedad, con todo lo que nos rodea? Y a mí me han sucedido muchas cosas bonitas que yo se la pudiera contar, ¿verdad? Pero aquí el tiempo es corto. Pero fíjense que en mí comenzaron a suceder estas cosas a partir de que yo repetí unas palabras cuando vine acá a esta reunión, y les voy a pedir que ustedes la puedan repetir. Si tienen alguna dificultad, créanlo, yo no sabía de que para resolver un problema la distancia está de las rodillas al suelo. Ponga sus rodillas ahí, a la orilla de su camita, en su intimidad,
y humíllese. Yo lo que hice fue que me le humillé al Señor y le dije, Señor, ayúdame. Y vea, fíjese que es curioso que incluso la primera vez que yo lo hice fue estando borracho, estando de goma. Y le digo esto porque eso hizo que yo viniera a una reunión de esta. El pedirle a Dios, Él me pudo conducir donde yo podría servir y donde estoy comprometido con Jesucristo para hacerlo y para llegar a muchas personas. Y yo contento de haber estado en este programa porque sé que una palabra puede ser un antes y un después. Y le voy a invitar a que repitan estas palabras conmigo. Es una oración corta que no es para ningún hombre, sino para alguien especial. Y ténganlo por seguro que todo lo que hagamos en esta vida pues tiene sus consecuencias. Y esta oración dice así, la puede repetir. Si está alguien ahí que no le dé pena, yo antes era tonto que repetir las cosas buenas me daba vergüenza, pero hoy las repito porque fíjese que para mí fue la llave del éxito, fue un antes y un después. Y estas palabras dicen así, repítala: Padre Celestial, en esta hora yo le pido perdón por todo pecado. Hoy me arrepiento, Señor, abro mi corazón y recibo y acepto a tu Hijo Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Qué tremendo, ¿verdad? Como este amigo, nuestro Señor Jesucristo, transforma vidas, transforma hogares, transforma finanzas, da sanidad y hace sin número de milagros, ¿verdad? Es lo que nosotros queremos transmitirte, ese mensaje de esperanza, que tu vida de hoy puede cambiar para algo mejor, que tu vida, el que tal vez crees vos de que no tiene futuro, que no tiene posibilidades de mejorar, sí tiene posibilidades de cambiar para bien, ¿verdad? Según los propósitos que tiene este amigo precioso para cada uno de nosotros. Para nosotros es muy tremendo poder llegar a la intimidad de sus hogares, pero nos gustaría que ustedes también puedan recibir de estos mensajes. Nosotros fuimos invitados una vez a un capítulo de esto y quizás no en la primera ocasión nuestras vidas comenzaron a cambiar. Pero cuando este amigo se puso su mirada en nosotros comenzamos a permitir que él comenzara a moldear nuestras vidas, las cosas comenzaron a cambiar para bien. Vamos a pedirle a nuestro amigo José Mercedes Carballo que nos regale una pequeña reflexión final, ¿verdad? Y una oración encaminada a llevar esa bendición a sus hogares. También te queremos recordar que los días jueves en Tipitapa, en el reparto Oronte Centeno, ahí donde queda la comida china Wuhan, ¿verdad? De la parada hacia arriba, ahí hay un capítulo de fraternidad. Y en el comedor Blanquita, frente a los quesillos, ahí hay un capítulo para damas los días jueves. Igualmente en San Benito, en el restaurante Sabor Nicaragüense, hay un capítulo de varones. Y en el Cafetín Olé, ahí por el contiguo al Simón Bolívar, hay un capítulo para damas. Esperamos que pueda visitarnos en cualquier momento, ahí va a ser bienvenido y se le va a dar un trato muy especial como el que hemos recibido cada uno de nosotros cuando llegamos como invitados a un capítulo de Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios. Adelante, estimado Carballo. ¿Cómo no? Gracias, doctor. Claro que sí. Fíjese que así como pues a veces títulos vemos y problemas no sabemos. Cualquiera que usted mire al doctor Acuña dirá, no, este hombre no quiere, pero fíjese que así, como decía el doctor Duarte, venimos de un mundo difícil, pero Dios cambia nuestras vidas cuando nosotros reconocemos y aceptamos que Jesús es nuestro Señor y es nuestro Salvador. Así que yo les pido, les ruego, les suplico a todos y cada uno de esos televidentes que están por ahí, que vamos a hacer una oración, y esa oración para bendecir a todos y cada uno de los que nos ven. Amantísimo Padre Celestial, Dios Todopoderoso, nosotros te damos gracias, Señor, por permitirnos llevar hasta los más recónditos lugares de este país y de cualquier país del mundo donde nos vean a través de este poderoso canal 28 y de la plataforma. Así que yo te doy gracias, Padre, por todo y cada una de las cosas que tú nos das. Te pedimos, Señor, que tomes control de nuestras vidas, y todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias por su sintonía. Los esperamos la próxima semana en su canal 28, en la frecuencia 102 y en el canal 100, Sabro TV, allá en Juigalpa, Chontales. Muchas gracias y los esperamos el próximo sábado.
Se incrementa la ola de accidentes automovilísticos. Cada día más divorcios y suicidios. Se aumenta el consumo de drogas y alcohol. En medio del cúmulo de malas noticias en que se debate el pueblo, La Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios les trae la mejor noticia.